Hola, hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles en este 3 de enero del 2024. Vamos con la información y ahora información que viene desde un expresidente francés, Nicolas Sarkozy, que relató en sus memorias el papel que fungía Genaro García Luna en el tema de seguridad y también la presión que le ejercía a Felipe Calderón, quien aparentemente pues le obedecía todo a su secretario. También tocó el tema de Florence Cassés y en sus memorias revela pues datos muy importantes. ¿Quieres saber todo lo que dijo o todo lo que escribió? Quédate aquí porque esto es México Informa. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. En su nuevo libro de memorias, el expresidente francés Nicolas Sarkozy relata cómo el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, tenía un papel decisivo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa al considerar que la relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida, es decir, que era el secretario García Luna quien dictaba su voluntad sobre el presidente Felipe Calderón y no al revés. Mencionaba lo siguiente: yo no conocía el motivo de aquella extraña situación, pero ahora podía calibrar su alcance. Las primeras noticias fueron bastante alentadoras. El presidente Felipe Calderón no veía con malos ojos un traslado de la penada francesa a su país natal para que cumpliera ahí parte de su condena. Escribe en sus memorias Nicolas Sarkozy sobre cómo unas semanas antes de su primera y única visita a México, veía con optimismo la posibilidad de llevar allá a Florence Cassés a Francia. No obstante, el mismo Sarkozy señala en Los años de las luchas, Alianza Editorial, cómo lo que preveía como una visita fructífera culminó en un escándalo o negocio no fructífero con su homólogo mexicano, quien de un momento a otro cambió su postura sobre el destino de la ciudadana francesa por la injerencia de quien fuera el segundo al mando en su gobierno, es decir, Genaro García Luna, el superpolicía que colocó al frente de seguridad durante su gestión para orquestar su guerra contra el narcotráfico y quien hoy en día está detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Había en efecto algo más, relata el expresidente Galo, algo más grave y que ocurría entre los bastidores de la vida política mexicana. Se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de seguridad pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el ministro, en este caso, acá conocido como secretario, quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Yo no conocía el motivo de aquella extraña situación, pero ahora podía calibrar su alcance. Sarkozy recuerda, en una de las poco más de 9 páginas que dedica a este episodio, cómo días antes de su llegada había recibido una carta de Felipe Calderón en la que se mostraba dispuesto a avanzar a una salida en el caso de Florence Cassés, la ciudadana francesa acusada de ser integrante de una banda de secuestradores, quien fue exhibida en un montaje televisivo ideado por García Luna y Luis Cárdenas Palomino al final del gobierno de Vicente Fox, en el que fueron implicadas Televisa y TV Azteca, sobre el cual ahora se sabe hubo manipulación de pruebas y testimonios. Por supuesto también ahí involucrado Carlos Loret de Mola. Florence Cassés junto con Israel Vallarta, quien aún espera se le dicte sentencia, fueron arrestados en diciembre de 2005 en una finca a las afueras de la capital mexicana, acusados de liderar la banda de secuestradores del Zodiaco. Tras un conflicto diplomático entre Francia y México, la francesa fue liberada en 2013 por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violación de sus derechos. Pero Vallarta no corrió con la misma suerte y sigue encerrado a más de 15 años de su detención. El expresidente francés cuenta que previo a su visita oficial, Calderón y Margarita Zavala, su esposa, invitaron a Sarkozy y a Carla Bruni a una casa de campo en un rancho de Roberto Hernández, empresario al que, como reseña el periodista Jorge Cepeda Patterson, se le perdonó el pago de impuestos por más de $3,000 millones por la venta de Banamex, es decir, una operación total por más de $12,000 millones. El francés cuenta que esa buena relación que había en un principio cambió a la primera comida oficial que tuvieron con el matrimonio presidencial mexicano. El ambiente había sido cálido y distendido en aquella finca a la que quisieron invitarnos, pero las cosas se torcieron en el momento que pronuncié el nombre de Florence Cassés. La violencia de su respuesta me dejó de piedra.
Yo no contaba con algo así. Era evidente que aquello ahora representaba para el presidente Calderón un asunto personal. El hombre se mostraba totalmente enrocado en sus certezas. Aquello chocaba frontalmente con la carta que me había escrito con anterioridad. Carla estaba tan aterrorizada como yo. Fue entonces cuando sospeché que algo no cuadraba y que había algo que no sabíamos. Esa frase de algo que no sabíamos lo va develando de poco a poco Sarkozy al relatar el poder que ejercía García Luna sobre Felipe Calderón, algo lo cual también ya se había hablado públicamente en el documental de Netflix sobre el montaje detrás del caso Cassés. Président Calderón ne pouvait pas décider sans son ministre de l'Intérieur. Imagínense Que sur ce dossier, un expresidente, la Precisamente. vergüenza para los mexicanos. le président El Calderón presidente Calderón ne pouvait no podía tomar decisiones, síguele, pas décider sans son ministre de l'Intérieur. sin su ministro del Interior. ¿Quién? Es de seguridad. García Luna, expresidente de Francia, sí. Entonces, pues no es nada más los medios, es una crisis de los políticos del antiguo régimen. Y así muchas otras cosas. Entonces, no está mal que todo esto se esté ventilando. Sabíamos que en este caso en particular, el presidente no podía tomar decisiones sin su ministro, es decir, sin Genaro García Luna, ya que en este caso, García Luna aparentemente era más poderoso que el mismo presidente. Fue lo que declaró el exmandatario francés para este documental estrenado hace un año. Ahora en sus memorias describe que luego de la malograda cena con Felipe Calderón, él no desistió de su objetivo de llevar a Cassés a Francia a cumplir su pena. Como lo expresó en una rueda de prensa en el Senado, incluso recuerda que constituyó un grupo de trabajo jurídico para este fin. No obstante, escribe que la rigidez, la brutalidad, la inhumanidad del presidente mexicano había conferido unas dimensiones tremendas a lo que debería haber quedado en una cuestión particular, como a menudo ocurre entre países amigos. Y más adelante añade, cuando la comisión jurídica apenas sí había empezado a trabajar, el presidente Calderón anunciaba públicamente cómo quería su subordinado García Luna que Florence Cassés cumpliera su condena en México, argumentando que la sentencia de 60 años de reclusión no existía en Francia y que el traslado era por consiguiente imposible. En ese sentido, recuerda, tuvo que cambiar de estrategia y uno de los puntos determinantes que llevaron a la liberación de Cassés fue cuando la Iglesia mexicana aceptó llevar a cabo su propia investigación sobre el asunto, luego de que él pidiera al Papa Benedicto XVI su intervención en el caso en una reunión que sostuvieron en Roma en 2010. Sarkozy revela que la Iglesia antes de intervenir encomendó investigar el caso a Pedro Arellano, un hombre experimentado e incorruptible que estuvo varios meses trabajando sin descanso. Movilizó a muchas personas de buena voluntad y a muchos sacerdotes. El exmandatario señala que su informe final no se hizo público, pero el Vaticano compartió con nosotros conclusiones principales y eran demoledoras para las autoridades mexicanas. Florence Cassés no era ninguna secuestradora, sino un chivo expiatorio, una persona inocente que simplemente estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Todo era, por tanto, un desvergonzado montaje de las más altas autoridades del Estado y la policía mexicana. Se habían creado pruebas falsas con la única facilidad de inculpar a nuestra compatriota. A raíz de aquello, todo empezó a moverse en una dirección más positiva, escribe el francés, sobre las conclusiones de este informe de la Iglesia Católica. Nicolás Sarkozy ahonda en sus memorias sobre las presiones que ejerció Felipe Calderón contra el Poder Judicial y los ministros de la Suprema Corte para que no fallaran a favor de Florence Cassés. Es decir, refiere que las prácticas indignas de una dictadura persistían a pesar de las pruebas que exculpaban a nuestra compatriota. Sobre esas mismas presiones se ha referido el ministro Arturo Saldívar, quien recientemente renunció a su lugar en la Suprema Corte, cuando recordó hace algunos meses
que fue blanco de intimidaciones y amenazas por parte del gobierno de Felipe Calderón, luego de que en 2012 presentó un proyecto de amparo para liberar a la francesa. Fuimos interceptados yendo con la familia en fin de semana en mi vehículo por 3 camionetas de la Policía Federal, en donde los policías descendieron de la camioneta con armas largas y me apuntaron durante 5 o 10 minutos. Pero no conformes con ello, se metieron a mi casa con la idea de que ahí iban a encontrar algo que pudiera perjudicar. Recordó también en la serie documental de Netflix El caso Cassés Vallarta, una novela criminal. Posteriormente, en entrevista con Sin embargo, el exministro Saldívar también expuso que era inaudito e inédito que a un ministro se le amenazara de esa manera. Esto es realmente gravísimo. Gravísimo que suceda algo así con un ministro en funciones. ¿Qué le habrá pasado al resto de la gente durante ese sexenio? Hoy Calderón viene a alegrar el Estado de Derecho y todo lo que nosotros vemos que dice todos los días. Sarkozy concluye su relato sobre aquel episodio recordando el lugar en el que se encuentran tanto Calderón como su mano derecha García Luna. El expresidente mexicano que ahora vive en España, posteriormente fue acusado de mantener vínculos con el crimen organizado. García Luna, su antiguo ministro o secretario de Seguridad Pública, continúa recluido en una cárcel de Estados Unidos, donde fue condenado a comienzos de 2023 por tráfico de droga y conveniencia con el cártel de Sinaloa. Vaya revelaciones, amigos, amigas, pues así las cosas. Y que no me vengan a decir que el expresidente francés está trabajando para Morena, porque son capaces de decir que esto es una persecución política en contra del pobre Felipe Calderón y su ex amigo Genaro García Luna. Así las cosas, ¿qué les parece esta reveladora historia? Yo soy Filipo Beltrán. Como siempre, lo más importante es conocer tu punto de vista. También te invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente día. Nos vemos a la próxima.